Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y cosas positivas. Y si por casualidad el día no empezó como esperabas, no te preocupes. Aquí estamos para iluminarlos con un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy nos sumergiremos en el apasionante y colorido mundo de las novelas turcas, esas producciones que nos roban el corazón y nos enganchan a la pantalla. Y específicamente nos centraremos en uno de los romances más icónicos y comentados, el de Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, íconos de belleza, talento y carisma. En este vídeo, vamos a desentrañar a fondo su relación, un romance que parecía sacado de una novela. Exploraremos desde los primeros rumores y susurros que inundaron los sets de grabación, pasando por los momentos que nos hicieron suspirar y soñar con el amor ideal, hasta el impacto significativo que tuvieron en la cultura popular, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Analizaremos cómo sus carreras profesionales se entrelazaron y cómo sus personajes en pantalla, a veces, parecían fusionarse con la realidad. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y descubrimientos. Y antes de que nos adentremos en esta historia de amor, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño, porque tenemos mucho contenido emocionante por compartir. Ya saben, únanse a la comunidad, comenten, den like, su apoyo es fundamental. Así que sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este romance de novela que cautivó a millones. Todo comenzó con rumores, con susurros que corrían por los pasillos de los sets de filmación, con notas en revistas de espectáculos y sitios de noticias especializadas. Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya, dos jóvenes promesas con un magnetismo innegable, se cruzaron en el camino de la vida y, por supuesto, en el de la ficción. Ambos eran talentosos, hermosos y ya contaban con una base de fans sólida, pero algo mágico sucedió cuando sus caminos se cruzaron. Pero, ¿cómo empezó todo realmente? Aunque ambos habían participado en algunos proyectos anteriores, donde la posibilidad de conocerse existía, la chispa, al menos para el gran público, se encendió con la serie Medcezir. ¿Recuerdan esa serie? Fue un fenómeno rotundo. Medcezir fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generó un impacto significativo en la sociedad turca. La historia, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, nos presentó a Yaman, interpretado por Atay, un joven humilde, pero con un gran corazón, que se ve envuelto en un mundo de riqueza, lujos y sofisticación. Yaman, proveniente de un barrio modesto, es acusado injustamente de un delito, y gracias a la ayuda de un abogado, se integra a una nueva vida en Estambul, en el exclusivo barrio de Alnkoy. Y allí, en medio de ese universo glamuroso y lleno de contrastes, conoce a Mira, interpretada por Serini, una joven de la alta sociedad con una personalidad fuerte, independiente y un corazón de oro. Mira proviene de una familia adinerada, con una vida llena de comodidades, pero también enfrenta sus propios desafíos personales. La química entre ellos desde el primer momento fue palpable, intensa, eléctrica. No era solo una química actoral, era algo que parecía trascender la pantalla, algo que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Los fans, los medios, los paparazzi y todos los seguidores de la serie se dieron cuenta de la conexión especial, la complicidad y la atracción innegable entre Atay y Serini. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los momentos fuera del set captados por los fotógrafos. Todo alimentaba los rumores de un posible romance en la vida real. Los seguidores de la serie, que ya amaban la historia de Yaman y Mira, no hacían más que desear que ese amor se trasladara a la vida real, que la magia de la ficción se materializara en un romance genuino. Y poco a poco esos rumores comenzaron a tomar forma, a consolidarse y finalmente se convirtieron en una realidad confirmada. Fotos de ellos juntos, tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul, cenando en románticos restaurantes, disfrutando de la vida nocturna. Los paparazzi hacían su trabajo y captaban cada momento. Las revistas de espectáculos y los medios de comunicación turcos, ávidos por alimentar el morbo y el interés del público, publicaban cada imagen, cada detalle de su relación. Era como si la historia de Yaman y Mira, ese amor de novela que había cautivado a millones, se estuviera trasladando a la vida real. Los fans estaban extasiados, soñando con que el amor en la ficción se volviera realidad.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas, como suele ocurrir en el fascinante y a veces implacable mundo del espectáculo. La intensa atención mediática, la presión constante de los paparazzi, los rumores, las especulaciones, las expectativas del público y las agendas apretadas de trabajo no siempre son fáciles de manejar. A pesar de estas complejidades y desafíos, Aatai y Serrini demostraron ser una pareja fuerte y unida. Supieron mantener la calma y afrontar las adversidades, siempre respaldándose mutuamente. Se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales, compartían momentos especiales con amigos y familiares, y nos regalaban a sus fans imágenes de una relación auténtica y llena de amor. Demostraron que a pesar de las presiones externas, su amor era genuino y su conexión, innegable. Se convertían así en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. ¿Recuerdan los viajes románticos que compartieron? París, Roma, destinos paradisíacos, playas de ensueño. Las fotos eran espectaculares. Las redes sociales en ese momento se inundaron de imágenes que los mostraban felices, enamorados, disfrutando de su tiempo juntos. Cada foto era una postal de amor, un retrato de felicidad que alimentaba la admiración y el cariño de sus seguidores. Eran la pareja perfecta para muchos, la encarnación del amor de cuento de hadas. Y sinceramente a todos nos encantaba. Era emocionante verlos juntos, ver cómo su amor se fortalecía con el tiempo, cómo se cuidaban y se apoyaban mutuamente en cada paso. Y por supuesto, no podemos olvidar la enorme influencia que su relación tuvo en la moda y en las tendencias, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Tanto Aatai como Serrini son auténticos iconos de estilo, referentes de moda y belleza, y sus looks juntos siempre fueron esperados y comentados. Sus elecciones de ropa, sus peinados, sus accesorios. Todo era tendencia, todo se copiaba. Las marcas de moda y las firmas de belleza se disputaban su imagen, y cada aparición en eventos públicos era sinónimo de elegancia, glamour, sofisticación y buen gusto. Sus looks en las alfombras rojas, en las fiestas y en sus salidas cotidianas eran analizados, replicados y admirados por millones de personas. Ahora bien, como suele ocurrir en la vida, en el amor y en el mundo del espectáculo, la historia de Aatai y Serrini, lamentablemente, tuvo un final. Después de algunos años juntos, después de haber compartido momentos inolvidables y de haber construido una relación que parecía indestructible, decidieron tomar caminos separados. La noticia sorprendió a muchos, generó tristeza en sus seguidores y, como era de esperarse, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias, especulaban sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables o presiones externas. Sin embargo, tanto Aatai como Serrini, con la madurez que los caracteriza, mantuvieron un perfil bajo, evitando entrar en detalles y respetando la privacidad del otro. Aunque la noticia fue un duro golpe para sus fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta, el respeto y la madurez con la que manejaron la situación merecen ser resaltados. Ambos demostraron profesionalismo y, sobre todo, respeto por el cariño y la admiración que el público les profesaba. A pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siempre estuvieron presentes. En entrevistas posteriores, tanto Aatai como Serrini hablaron con cariño de su relación, recordando los buenos momentos, los aprendizajes, el crecimiento personal y deseándose lo mejor. Demostraron que a pesar del final de su romance, la amistad y el respeto podían perdurar. Y aunque sus caminos se separaron, la huella que dejaron en la memoria colectiva de sus fans es imborrable. Su historia de amor con sus momentos felices y sus desafíos, se convirtió en un recuerdo precioso, en una lección sobre el amor y la madurez. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras profesionales, demostrando su talento, su dedicación y su pasión por el trabajo. Aatai ha protagonizado series como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más importantes y reconocidos de Turquía, tanto a nivel nacional como internacional. Su capacidad para interpretar personajes complejos, su versatilidad y su carisma lo han convertido en un icono de la actuación turca. Serrini, por su parte, ha seguido sorprendiéndonos con su talento y su belleza en proyectos como Fi y Alice in Wonderland, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Su belleza, su elegancia y su talento la han convertido en una de las actrices más admiradas y respetadas de Turquía. Han demostrado ser grandes profesionales, con una dedicación y pasión que los ha llevado a la cima. Han sabido reinventarse,
asumir nuevos retos y mantener su éxito a lo largo del tiempo. Y aunque ya no están juntos, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Sus seguidores siguen recordando con cariño los momentos que compartieron, las miradas cómplices, las fotos de sus viajes, las sonrisas en las alfombras rojas, las entrevistas donde se mostraban enamorados. Y de alguna manera, la magia de Yaman y Mira, la chispa que encendieron en Medcezir, aún perdura en el corazón de quienes los admiraron y en la memoria colectiva de sus fans. Y para aquellos que se preguntan si existe la posibilidad de una reconciliación, bueno, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Aunque actualmente ambos tienen sus propias vidas y carreras, la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Lo cierto es que independientemente de lo que depare el futuro, el romance de Atai y Serena sigue siendo un ejemplo de amor, de pasión, de respeto mutuo y de cómo dos personas pueden influir en la vida del otro y en la de quienes les admiran. Su historia nos recuerda que el amor, a veces, es como una novela turca, lleno de drama, emoción, momentos inolvidables, giros inesperados y, sobre todo, mucho sentimiento. Y aunque el final no siempre sea el que esperamos, los recuerdos y las experiencias vividas quedan grabadas para siempre en nuestros corazones. Es un recordatorio de que el amor puede ser complejo, pero también hermoso y transformador. Así que, ¿qué les pareció este recorrido por el romance de Atai y Serena? ¿Ustedes también soñaron con ellos? ¿Tienen algún recuerdo favorito de esta pareja? ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? ¿Cuál es la foto que más recuerdan? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus momentos favoritos, todo lo que les evoca este romance de novela. ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Comenten, compartan sus ideas. Y por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y sus comentarios y su apoyo son mi mayor motivación. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, es un gran apoyo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchos temas interesantes por venir. No se pierdan las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.